Muy buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectadas al Facebook. Recordarles que como anteriormente se ha realizado el registro de asistencia, el enlace se encuentra dentro del Facebook en la reseña de la transmisión en vivo. Asimismo, esta se va a activar por 15 minutos al finalizar la ponencia. La certificación se va a dar a las personas que registren asistencia el día de hoy y la segunda sesión, que será el próximo 22 de julio a las 6 de la tarde. También se va a mandar información días antes para que tengan conocimiento y puedan agendar. Así que por favor, con estas recomendaciones, les pedimos estar atento al momento de inscribirse, porque también ahí se precisan algunas cosas que son importantes tenerlas en consideración para no tener problemas a la hora de la certificación. Estas certificaciones se van a hacer llegar a su correo consignado dentro del registro, así como las anteriores también que se encuentran en elaboración van a ser enviadas directamente a sus correos. Bien, entonces vamos a esperar un momento para poder iniciar con esta conferencia.
Estimados participantes y autoridades presentes, tengan muy buenas tardes. Con la venia de la señora Presidenta de la Corte del Callao, damos inicio a la sesión inaugural del ciclo de conferencias especializadas en materia constitucional organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte del Callao. En esta primera sesión tenemos la grata presencia y expresamos nuestro saludo a la doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, Presidenta de la Corte del Callao. Asimismo, a la doctora María Jessica León Yarango, presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados en Materia Constitucional de la Corte del Callao. De igual manera, saludamos a la expositora magistrada Olga Fiorella Vázquez Rebasa, jueza del Cuarto Juzgado Civil del Callao, a los señores magistrados y trabajadores de la Corte Superior de nuestra institución presentes en la Sala MIT y un especial saludo a los usuarios que nos ven a través de las redes sociales. Hoy se inicia un ciclo de conferencias especializadas cuyo fin es fortalecer el conocimiento y capacidades de los operadores de justicia. En ese contexto, a continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora María Jessica León Yarango, presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados en Materia Constitucional. La escuchamos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, doctora Guerrero. Gusto de verla a través de esta plataforma. Igualmente saludo a la doctora Vázquez, la expositora del día de hoy. Igualmente también al doctor Serapio Roque y al doctor Elmer Morales, quienes son también miembros de la Comisión de Capacitación en Materia Constitucional. Bueno, un gusto y un agradecimiento muy particular a la doctora Guerrero que pueda estar presente con nosotros en esta primera sesión de capacitación en esta materia constitucional. Y también un agradecimiento a todos aquellos que están conectados a través de las diversas plataformas para efectos de poder capacitarnos en esta materia tan importante, ¿no? Es decir, todo ello muestra un interés de parte de todos de poder seguir aprendiendo y conociendo diversos temas en materia constitucional. Más aún si esta materia constitucional está vinculada con todas las especialidades. Y ello se va a poder revelar a través de los diversos temas que hemos programado para todo este año, porque todos están vinculados de alguna u otra manera con materia civil, materia de familia, laboral y sobre todo penal. Entonces, ello va a ser materia de las diversas exposiciones a lo largo de todo este año, las mismas que serán publicitadas a través de los medios de la Corte Superior de Justicia del Callao. Del mismo modo, quiero indicarles que esto es un tema muy importante, más aún, como estuvimos comentando en un momento previo con la doctora Vázquez, a raíz de la aprobación del Congreso del nuevo Código Procesal Constitucional. Vamos a tener que considerar una fecha especial también dentro de las diversas que hemos programado para efecto de desarrollar también las diversas modificaciones que se han dado a través de este nuevo Código Procesal Constitucional, que será también materia de interés para todos los abogados, personal de la Corte, en general todo el ámbito jurídico, en tanto los diversos cambios que estamos advirtiendo se han efectuado. Entonces, agradezco entonces en esa medida y creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora León Yarango. Muy bien, a continuación se procederá a la inauguración del evento académico a cargo de la señora presidenta de la Corte del Callao, doctora Flor Guerrero Roldán. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, doctora María Jessica León Yarango, presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados, integrantes asimismo el doctor Serapio Roque y el doctor Elmer Rolando Morales Quispe. Señorita doctora Olga Fiorella Vázquez Rebasa, jueza del Cuarto Juzgado Civil del Callao. Señores magistrados, señores trabajadores, señoras y señores, bueno, y todos los que nos acompañan, ¿no? Para mí es de un profundo felicitación a la comisión, porque yo sé que a través del tiempo que les queda en forma sincronizada, ardua, permanente, han tratado de ustedes reunirse para poder hacer un programa de trabajo que por los pocos espacios que le quedan para una producción jurisdiccional que cada día es más exigente y más laboriosa por la forma en cómo se está llevando a cabo. Ciertamente es bastante elogioso que ustedes hayan programado una serie de fechas de programación académica para llevar el derecho constitucional a las distintas materias, como que así es exactamente abarca, ¿no? En todas las materias el derecho constitucional es fundamental. En ese sentido, pues, el objetivo
objetivo del Poder Judicial y de esta presidencia es la capacitación permanente de todos los magistrados y de todos los servidores, no solamente jurisdiccionales, sino también no administrativos. La capacitación sabemos que es un pilar fundamental de una recta administración de justicia. De esta manera, pues, el Poder Judicial forma toda esta comisión de capacitación que ya sabemos que la formamos pues, eligiendo en una sala plena representantes de los jueces superiores. Asimismo, la Junta de Jueces elige los jueces de primera instancia, así como los jueces de paz, para que integren una comisión que lleve la capacitación a todos los rincones de la Corte Superior de Justicia. Y eso es a nivel pues, nacional, ¿no? Es por eso mi agradecimiento una vez más profundo a toda la comisión por esos espacios de tiempo que se han tomado para poder elaborar este proyecto de capacitación que entiendo yo que empieza este mes y va a ser todos los meses en forma secuencial. Y bueno, mi agradecimiento también a la expositora, a la doctora Fiorella Vázquez Rebasa, que en realidad viene colaborando con la Corte Superior a través de una serie de exposiciones que ella nos viene brindando, transmitiéndonos sus conocimientos, su experiencia, ¿no? Y yo estoy segura que en esta oportunidad también así lo va a hacer. Y bueno, a todos los participantes me dirijo para pedirles que se nutran de los conocimientos que la expositora va a transmitirles. Es la única forma en que nosotros posteriormente hagamos una administración de justicia eficiente y eficaz. De esta manera voy a dar por inaugurado este evento académico que se ha denominado Ciclo de Conferencias Especializadas en Materia Constitucional. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, en este momento voy a pedir a los participantes de la sala MIT que puedan activar sus cámaras para poder realizar una fotografía oficial. Muy bien, entonces vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, antes de continuar, queremos agradecer la participación de la señora presidenta de la Corte del Callao en esta charla inaugural. La doctora Flor Guerrero tiene asuntos importantes que atender propios del cargo. Sin embargo, dado su compromiso con el fortalecimiento de capacidades de nuestros recursos humanos, quiso estar presente en la parte inicial de este evento. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes y éxitos en este evento académico que se inicia. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Continuando con el programa, presentaremos a nuestra ponente invitada, la doctora Olga Fiorella Vázquez Rebasa, quien dictará la conferencia La constitucionalización del derecho civil en el ámbito de la libertad contractual. Antes de su presentación, daré lectura a su hoja de vida. Magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la ESAN, abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en Derecho Civil Patrimonial y Procesal Civil, así como en Gestión Inmobiliaria. Ha sido coordinadora en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y asesora en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República. Actualmente se desempeña como jueza del Cuarto Juzgado Civil del Callao y es autora de diversos artículos en materia civil y administrativa. Señoras y señores, le damos la bienvenida a la doctora Fiorella Vázquez Rebasa. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación, mi deferencia y mi profunda gratitud, admiración a la doctora Jessica León por tener esta iniciativa y a la comisión en general, al doctor Elmer, al doctor Serapio por haber tenido esta iniciativa de realizar este ciclo de conferencias que, como verán, en esta parte inician en la parte civil, luego van a haber otras materias seguramente. Mi agradecimiento también a la presidenta de la Corte por darme la oportunidad de un poco presentar este tema respecto a la libertad contractual que hoy en día está en boga. Ya lo vamos a ver porque vamos a comenzar con la exposición de un caso que ha resuelto el Tribunal Constitucional el año pasado. Y bueno, nada, simplemente darles el agradecimiento y bueno, empezar en la materia, ¿no? Y saludar evidentemente cordialmente a todo el público que nos sigue mediante el Facebook. Entonces, Cristian, te pediría por favor si es que podrías proyectar las diapositivas. Primeramente, antes
Gracias, Cristian. Entonces, antes de entrar a materia con respecto a la libertad contractual, quisiera tomarme unos minutos previos para mencionar que, como bien dijo la doctora Jessica León, ayer se ha aprobado por insistencia un proyecto de ley que propone derogar el Código Procesal Constitucional del 2004, ¿no? Y por tanto dar un nuevo texto normativo, un nuevo Código Procesal Constitucional. Bien, habrá que hacerle seguimiento con respecto a su publicación, pues sí va a tener algunas implicancias en el ámbito básicamente que nosotros vemos, jurisdiccional. Por ejemplo, el texto propone, ¿no?, un cambio de competencia de los habeas corpus, cambiando pues del juez penal a que lo vean los jueces constitucionales, especializados en constitucional, entiendo por una perspectiva más garantista de los derechos. Asimismo, propone no poder rechazar liminarmente, bueno, la palabra en realidad no rechazo, sino es improcedencia eliminar de cualquier tipo de demanda o proceso constitucional, ¿no? Aunado a ello, en los procesos amparos también se propone que exista una audiencia única, ¿no? Ahora, como observamos, toda vez que los jueces civiles tenemos competencia también en materia constitucional, no existe audiencia única. Se está proponiendo la existencia de ello y, por tanto, tal cual fuera un proceso sumarísimo, ¿no? Asimismo, el efecto de la sentencia para los procesos constitucionales también van a ser inmediatos, ¿no? Entonces, ahí también es un tema bastante complicado, en el sentido que normalmente con la apelación se suspende esos efectos, ¿no? Bueno, asimismo, bueno, hay varios cambios también en el proceso del tema de acción de inconstitucionalidad. En habeas data ahora se pide que sea, por ejemplo, con carta notarial, no con un documento de fecha cierta, ¿no? Carta notarial es un tipo de documento de fecha cierta. Aunado a ello se dice que tiene que tener también el que interpone el proceso, puede ser un letrado, o tener, perdón, patrocinio de un letrado. Por ejemplo, las personas jurídicas tienen que pagar tasa, ¿no? Entonces el principio de gratuidad, para poder un poco estudiar los conceptos corolarios de los principios contractuales y observar si, por ejemplo, en el TC se han estudiado adecuadamente ellos, ¿no? O le han dado un contenido conforme al derecho contractual. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, haciendo esta búsqueda, pues, de las sentencias, observamos un caso muy, digamos, discutido, que es justamente el caso de la ley que suspende el cobro de peajes, ¿no? La sentencia 359-2020. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos el contrato como acto de autonomía privada y su inserción en el sistema constitucional. Pues sí, señores, el Tribunal Constitucional, el juez ordinario civil y el juez constitucional sí hacen una calificación y un examen de los contratos privados, que en principio también podría uno preguntarse si debería ser competencia o no del juzgado constitucional, pero vamos a responder también en esta exposición que sí va a tener que ser así. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, para analizar un poquito el caso. Bien, entonces, ¿qué se analiza en este caso del TC? La ley 3118, ¿no? Que dispone, suspéndase con carácter excepcional y provisional de cobro de peaje en todas las unidades de peaje de la red nacional, departamental y local concesionada con el objeto de evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo ante los tiempos de propagación del COVID. Así como esta norma, ha habido propuestas legales que no se han aprobado, por ejemplo, el tema de la suspensión del pago de arriendos, ¿no? Entre otras iniciativas. Entonces, estas iniciativas legales, que esta sí fue ley y que luego, como ustedes ya saben, la declararon inconstitucional, genera pues al menos una pregunta, una primera pregunta. ¿Puede
el Estado, a través de una ley, intervenir en no solamente en el contenido de los contratos, ¿no? Sino en lo que ahora vamos a ver, que es un principio, en la intangibilidad, en la inmutabilidad, en la, como le quieran llamar, santidad del contrato, de sus contenidos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esa es la pregunta que se nos genera. ¿Puede ser así? ¿Y por qué es así? ¿No? Entonces, en este caso, lo que se analizó fue primero el modelo económico del Estado, que todos sabemos que es una economía social de mercado, donde hay una promoción de las prestaciones de los servicios básicos, el empleo, la salud, la educación, la seguridad, servicios públicos, infraestructura, entre otros, ¿no? Asimismo, la economía social de mercado, dice el TC, hace también o impera también el principio de libre iniciativa. Y por tanto, como es de libre iniciativa, implica para ejercer este valor constitucional de libre iniciativa, evidentemente necesita pues de un reglamento contractual, ¿correcto? Entonces, libertad de contratar, básicamente. Luego también el TC hace un análisis un poco histórico de los decretos legislativos que han ido promocionando la inversión privada en el Estado, ¿no? El decreto legislativo 757, 257, 758. Eso dice, interesante, ¿no? Porque dice que el convenio de estabilidad, que está en el 758, un artículo específico, tiene mucho que se hace en aplicación del segundo párrafo del 62 de la Constitución, aunado a un artículo que tenemos también en el Código Civil, que es el 1357, más no me equivoco, ¿no? Que dice que los contratos tienen no solamente un interés público, ¿no? O sea, no solamente debe obedecer al bien común, sino hay un interés público de por medio, entre otros. Después habla el decreto legislativo 813, del 1012, del 1224, del 1362, que es el decreto legislativo básicamente que es la fuente legal de las llamadas APP, ¿no? Asociación por iniciativas privadas que pueden ser autofinanciadas o cofinanciadas. Contrato APP, es causal de suspensión y terminación. Bueno, hace todo ese recuento. Sin embargo, no determina, en este caso, porque eso es muy interesante, cuál es la naturaleza jurídica de este contrato que celebró el Estado, ¿no? Con la concesionaria. Es decir, si era un contrato ley o era una concesión, ¿no? Porque era muy importante, es diferente en el tema administrativo para ver si justamente aplicaba o no estos convenios de estabilidad. En fin, ¿no? Y ahorita vamos a decir por qué. Vamos a darle contenido a eso. Después, tenemos, y otro punto, un punto cuestionable, por eso ahí lo pongo como pregunta, ¿no? ¿Concesión o contrato ley? ¿Cuál es? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese contrato? ¿No? Los términos cambian. Y dos, lo que se defiende acá, lo que se vulnera acá es la libertad contractual o la inmutabilidad de los contratos. La inmutabilidad de los contratos, como vamos a ver, se erige del principio de fuerza vinculante de los contratos. Son dos preguntas que uno se hace con respecto a la lectura de digamos, de este caso, ¿no? Que ha sido muy reciente, del 2020. Siguiente, por favor. Lo vamos a responder conforme vayamos pasando las diapositivas. Entonces, el Tribunal Constitucional ya había tomado una posición con respecto a lo que se debe entender por libertad de contratar y libertad contractual, ¿no? En la materia jurisprudencial. Para ellos, la libertad de contratar es la libertad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata, ¿no? Y la libertad contractual, la libertad que permite la configuración interna del contrato. Este es el contenido a que refiere el primer párrafo del artículo 62 de la Constitución. Siguiente, por favor. Ya, un poquito de dogmática, si es que nos alcanza el tiempo. O sea, debemos entender que esta libertad no es un derecho, o sea, claro, libertad, autonomía contractual, libertad contractual, ¿de dónde nace? Pues del derecho fundamental es un derecho humano, ¿no? De la libertad.
La libertad justamente y la expresión de esta libertad es permitir a los seres humanos crear vínculos jurídicos. ¿Y cómo se instrumentaliza esto? A través de lo que nosotros conocemos el contrato, ¿no? Y esto nace no de ahorita, sino probablemente es la Revolución Francesa, ¿no? Y viene hasta ahora. Y, pues, pocos problemas no hemos tenido al respecto sobre esto. Derecho a libertad, pues viene la autonomía, primero era de la voluntad de creer que el hombre era el poderoso y que podía hacer lo que quiera y que no había nada, digamos, que pudiera apaciguar su voluntad, pero después esa autonomía de voluntad en realidad se da cuenta de que no, ojo, tiene que obedecer a un orden jurídico, el pacto social, que pues tiene o que ha decidido la sociedad, ¿no? Tiene que someterse a reglas. Entonces, por eso ya se habla de autonomía privada, no tanto de autonomía de voluntad. Bueno, un ámbito justamente de esta autonomía privada es la autonomía contractual, ¿no? Y la autonomía contractual ya se deriva de lo que nosotros conocemos el contrato. Y dentro de ello analizamos estos corolarios que, pues, el Tribunal Constitucional habló que era la libertad para contratar o de contratar y la libertad contractual. Siguiente, por favor. Entonces, acuérdense, ahora ya no hablamos de autonomía de la voluntad, sino autonomía privada, ¿no? La autonomía privada es el poder de las partes de darse sus propias normas de carácter vinculante, de carácter que producen efectos sin otros límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, no es mi sola voluntad, sino tiene que pasar, evidentemente, esa voluntad que yo exteriorizo por la calificación o por la relevancia, por la juridicidad que nos da el ordenamiento jurídico, para que esto, que nosotros llamamos reglamento de intereses, pueda tener efectos, ¿no? Y por tanto, al tener efectos, va a poder justamente también tener remedios de tutela frente a algún tipo de lesión, de algún interés en esta relación jurídica. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, existe una relación dinámica entre el sistema constitucional y la dogmática contractual, efectivamente. El contrato no es solo, y esto es importante, ¿ya? Porque acá también vamos a responder por qué es que no solamente el juez ordinario es el que, digamos, el que observa la aplicación o no de los remedios en cuanto a alguna patología del contrato. Acá vamos a explicar de por qué el juez constitucional y efectivamente y el Tribunal Constitucional tienen también que hacer ese control, ¿no? Porque mucho se había criticado por qué, me acuerdo una sentencia que puse cuando estaba en pregrado, el Tribunal Constitucional se atrevió a decir que esta cláusula es leonina, ¿no? Pero, señores, ellos también tienen competencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque el contrato no es solo una encarnación, encarna un valor efectivamente constitucional, también puede ser, ¿no? El contrato no solo es una encarnación del valor constitucional de libertad contractual, como hemos dicho, de darle contenido al contrato, sino es que es el vehículo para la actuación de otros valores de la misma jerarquía, ¿no? Como la propiedad privada, la iniciativa privada e incluso la dignidad de la persona. Entonces, si este contrato es el instrumento y, por tanto, su contenido quiere decir a través de su contenido se actúan otros valores, como en este caso la iniciativa privada, entonces queda claro que también el juez constitucional, el Tribunal Constitucional, pueden ejercer un control respecto a algún problema que pueda surtir respecto a este valor, como en el caso que hemos analizado. El contrato es una expresión de un valor con jerarquía constitucional que interactúa en el sistema jurídico con otros valores de jerarquía, de similar jerarquía. Siguiente, por favor. Ya, esto es un poco respecto ya al contenido de la libertad contractual, que es, ya lo hemos conversado, que es determinar el contenido. Y acá quiero hacer también una tingencia, ¿no? Hemos dicho libertad, autonomía de voluntad, luego autonomía privada, luego autonomía contractual, luego contrato, libertad contractual, libertad de contratar, ¿no? Libertad de contratar, yo elijo con quién y cómo contratar, ¿no? Eso también puede ser relativizado, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los contratos forzosos con el SOA,
no tengo capacidad de elegir con quién contratar. Ahora, la libertad de contenido, de darle el contenido del contrato, no determinar el contenido del contrato. ¿Puede ser limitado? Pues por supuesto, ¿no? Conocen a través digamos, de que no pase el filtro por vulnerar, por ejemplo, normas de orden público, normas imperativas, por vulnerar un valor constitucional, entre otros, ¿no? También es muy importante, y es justamente lo que les digo a los chicos, que justamente esta libertad contractual lo que me ayuda es a generar no solamente, o a crear no solamente los contratos que están en el orden, digamos, en las leyes, ¿no? Que son los que llamamos los contratos típicos, los tipificados, sino a crear nuevos tipos de contratos, lo que llamamos contratos atípicos, ¿no? Y esa creo que es la mayor expresión de la libertad contractual. En tanto pase por todos los filtros, pues genial, puede tener una calificación positiva, ¿no? Y bueno, ya hemos conversado, ahorita vamos a conversar sobre los principios contractuales. Siguiente, por favor. No me alcanza el tiempo. Legislación comparada y nacional. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Creo que acá igual les voy a dejar yo las diapositivas. Ustedes van a poder observar en la legislación comparada también cómo se regula esta situación. Lo que me importa a mí es la legislación peruana, ¿no? Tenemos dos artículos constitucionales bastante importantes que inciden en la libertad contractual y también en la fuerza vinculante del contrato. Vamos a darle contenido luego. Entonces, son el artículo 62, el artículo, bueno, no se ve ahí, el inciso 14 del artículo 2 de la Constitución, y en el Código Civil, el artículo 1354 y 1355. Y el 1353, si no me equivoco. El 62, lo que nos interesa son los dos párrafos. Y decir, y creo que esa es la idea fuerza de esta exposición, de que tienen contenidos diferentes, o sea, responden al contenido de principios diferentes del contrato, ¿no? El primero, dice, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes, ¿no? La libertad de contratar. Acá estamos hablando de decidir con quién y cómo contratar, y también, ¿por qué no?, de la libertad contractual en sentido estricto, ¿no? Que es decir, el contenido del contrato. Luego tenemos, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones. Entonces, este segundo párrafo refiere a qué? ¿Refiere a la libertad de contratar? ¿A la libertad contractual? Consideramos que no. Refiere a algo más. Ahorita vamos a decir por qué. Al principio de fuerza obligatoria de los contratos. O sea, ¿por qué? Se agota la libertad de contratar cuando yo elijo con quién contratar y de qué forma exteriorizar este contrato, ¿no? Se agota la libertad contractual cuando yo le doy contenido a ese contrato, ¿no? Porque finalmente lo que queda luego de celebrar el contrato, ese litra contractual, son los efectos, ¿no? La parte de los efectos. Entonces, ¿qué pasa? Que el contrato, siguiendo la teoría normativista, se entiende como ley entre las partes, ¿no? Incluso Kelsen, si seguimos la pirámide del Kelsen, estaría en la última parte. O sea, el contrato es ley entre las partes, son normas vinculantes. Las partes no pueden deshacerse de esas normas de manera unilateral. Tendría que haber en todo caso un acuerdo mutuo o en todo caso un supuesto, un remedio que se llama el excierne, sería la prestación cuando hay una circunstancia gravosa, ¿no? Que lo medita. Pero en puridad no se puede modificar los términos, sino no hay garantía, ¿no? No hay garantía de cumplimiento de la seguridad. Eso justamente es lo que nosotros llamamos la inmutabilidad de los contratos. Son el contrato, los términos contractuales, las normas dadas por las partes son inmutables.
Por eso es que se dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por las leyes u otras disposiciones, y eso obedece justamente a este carácter de fuerza vinculante de los contratos. Luego tenemos el artículo 1354, que menciona que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, ¿no? Simplemente es lo que llamamos libertad contractual, siempre que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo. Y por otro lado tenemos el 1355, en el cual se menciona la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Ese 1355 ha sido bastante criticado, ¿no? Porque ahí se habla de interés social, no de interés general o interés público, ¿no? Necesariamente, el interés social, como sabes, pues ser una comunidad específica, no repercute necesariamente en el bien común, e incluso ético. Entonces, muchos dicen que hay una incompatibilidad de este 355 con el 62, ¿no? Que no habla necesariamente sobre un interés social, sino sobre un bien común, que reporta un interés público. Pero en realidad no es así, ¿no? Esta norma sigue vigente y puede evidentemente interpretarse que también es factible poder limitar el contenido, en todo caso, en virtud de un interés social. Adelante, por favor. Bueno, luego tenemos el artículo 356, que habla sobre que las disposiciones las disposiciones de la ley sobre los contratos son supletorias a la voluntad de las partes, salvo sean imperativas. El artículo 361, que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado entre ellos, ¿no? Y es un poco, como les decía, el fundamento de la inmutabilidad. Se presume que la declaración expresada es un poco un criterio de interpretación. En el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien debe de probarla. Y el artículo 363, que es solo el principio de relatividad, ¿no? Que solo produce efectos entre las partes. Adelante, por favor. Conceptos. Adelante. Ya hemos conversado sobre eso. Adelante, por favor, si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, ¿cuál es el marco legal? También de acuerdo al TCE y a lo que hemos expuesto, para decir que el contrato tiene esta libertad para contratar y esta libertad contractual y esa fuerza vinculante. Tienen, digamos, un asidero constitucional, el artículo 62 y el 2, inciso 14, ¿no? Que también señala que las partes pueden contratar libremente sin vulnerar el orden jurídico, ¿no? Entonces, claramente hay que entender, nuevamente, que el contrato es un instrumento que no solamente tiene su fundamento en estos principios constitucionales, sino que activa, ¿no? O ejerce otros valores constitucionales, como la libre iniciativa, y que por tanto, es por eso que también el juez constitucional puede ejercer un control sobre el particular. Siguiente, por favor. Ya hemos conversado sobre eso. Adelante, por favor. Ahora, muy bien. Otro concepto importante para tener en cuenta en cuanto a la libertad contractual, ya habíamos dicho, la libertad de contratar y tanto la libertad contractual son limitados, no son absolutos. Y esta libertad contractual puede ser limitado justamente a través de las normas imperativas o de normas de orden público también, vamos a explicar la diferencia, y de las buenas costumbres, ¿no? Las normas imperativas son estas normas inderogables, que son vinculantes, y necesariamente se tiene que cumplir. Claro, uno dice, pero el Código Civil normalmente tiene reglas que son supletorias, ¿no? Y que, por tanto, se suplen a la autonomía de las partes. Pero no solamente eso, sino también tiene normas imperativas de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento necesariamente tiene que tener un plazo de 10 años, ¿no? O el plazo máximo de 10 años. Después, las buenas costumbres son reglas de contenido ético, ¿no? De lo que la sociedad considera, cree, aceptadas por la generalidad de los integrantes de la sociedad. Temas tales como la moral, la sexual, el pudor, por ejemplo, el caso Ana Estrada también, ¿no? El tema de la eutanasia, y que justamente las cristalizan
este pensamiento los jueces. Adelante, por favor. Y por otro lado tenemos normas de orden público, ¿no? Que pueden ser normas de dirección o de protección, y se relacionan con estos valores fundamentales, ¿no? Sobre los cuales descansa la organización de la sociedad en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, la salud, ¿no? La seguridad nacional, entre otros. Entonces, al momento de analizar, lo que tiene que hacer el intérprete justamente es determinar cuál es el contenido, o si es que tiene, ¿no? Puede ser normas también de diferente tipo, no solamente que tenga eso. O cuál es el contenido de esta norma. Si es una norma que protege un valor, por ejemplo, constitucional, como el de la salud, probablemente sea una norma de orden público. Si no es así, puede ser una norma imperativa, si es que también es no derogable, no se permite derogar por la libre voluntad de las partes, o simplemente una norma supletoria, ¿no? Uno ya va determinando esa naturaleza y su aplicación al caso concreto. En cuanto a las normas de orden público y de protección, como se sabe, en la sociedad también estamos sujetos a disparidad, ¿no? No todos somos iguales. Deberíamos ser tratados iguales ante la ley, pero no todos somos iguales, concretamente. Entonces, necesariamente, por ejemplo, en la relación laboral, en la relación de consumo, hay asimetrías, ¿no? Que tratan de ser corregidas, o por ejemplo los contratos también que celebran en masa, los contratos de adhesión o cláusulas generales de contratación, hay pues situaciones un poco que trata de buscarse, de equilibrar a través de estas normas de orden público que, por ejemplo, dan criterios de interpretación a favor de, en caso de dudas, a favor del trabajador, en caso de dudas, a favor del no predisponente del contenido contractual, entre otros, ¿no? Que son de naturaleza también inderogable. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos los siguientes corolarios, ¿no? Ya habíamos dicho, la libertad, ya hemos entendido la libertad contractual, la fuerza obligatoria y la relatividad de los contratos, hasta ahora de todo lo que hemos visto, ¿no? La fuerza obligatoria, hemos hablado de la intangibilidad de los contratos, que los términos contractuales no pueden modificarse si no es por las mismas partes. También hablamos de la fuerza obligatoria, ¿no? Que justamente tanto es así que esto fundamenta los remedios que pueden ejercer las partes para ejercer, por ejemplo, o exigir el cumplimiento, la ejecución forzosa, entre la resolución de los contratos, la indemnización, entre otros. Si no hubiera justamente esta fuerza obligatoria, pues no se podría tener remedios, no podríamos ir ante los jueces a pedir justamente la tutela de este derecho. Esto justamente nace por esta fuerza obligatoria de los contratos. Y por otro, también hablamos de esta fuerza del principio de relatividad, ¿no? Es decir, que los contratos solo surten efectos entre las partes, es decir, no frente a terceros, y tampoco que terceros puedan tratar de incidir en la esfera de este contrato celebrado entre las partes. Siguiente, por favor. Bien, ya por cuestiones de tiempo no voy a poder conversar sobre todos estos principios, pero acá los conceptúo muy brevemente, que son pacta sunt servanda, que básicamente las partes no pueden desatender al vínculo contractual, ¿no? La autonomía contractual, la libertad contractual, libertad de contratar, el principio de autorresponsabilidad, las partes se vinculan en los términos declarados, el principio de relatividad que presenta que es vínculo entre quienes han contratado, el principio de consensualismo también, ¿no? En principio, digamos, el consenso se puede expresar en cualquier forma, ¿no? Salvo que la ley o las mismas partes de manera previa lo hayan determinado de manera diferente, el principio de buena fe, que es un criterio interpretativo, ¿no? Una cláusula general que también puede ser subjetiva y objetiva, que en materias de contractual aplicamos la objetiva, el principio de no intervención judicial, y esto es muy importante, ¿no? O sea, porque justamente las partes son quienes mejor saben cómo
tutelar o en todo caso darle contenido a esos contratos. Ya, eso sí, ya no podemos conversar mucho, pero bueno, en fin. El principio de la irrelevancia de los motivos, todo se exterioriza, ¿no? El principio de equilibrio contractual, en toda la ejecución contractual, ¿no? En la celebración, en la ejecución, entre otros, y el de función social. Y ahí también es todo un tema de la justicia contractual y ello. En fin, lo dejo acá nomás para que se pueda, de alguna manera, tener en panorama de estos principios, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. La intervención jurisdiccional ordinaria y constitucional en los conflictos relativos al literal contractual. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya hemos hablado que hay un conflicto respecto a si podría o no el juez constitucional, como en este caso hizo el Tribunal Constitucional, de intervenir y de poder calificar, examinar el problema contractual surgido entre la concesionaria, ¿no? Y en esta parte el legislativo que saca esta ley, ¿no? Que suspende el cobro de los peajes. Entonces, sí, hemos dicho que sí, porque este contrato es un instrumento, ¿no? Que no solamente tiene su contenido o su aplicación en el principio de libertad contractual, entre otros, sino también que activa otros valores constitucionales como el de la iniciativa privada. La iniciativa privada, tal como lo dijo el Tribunal Constitucional, también se reconoce ahí la libertad de poder contratar, ¿no? Y poder ejercer este negocio, la persona. Entonces, siendo ello así, ¿es posible que el TC haya podido intervenir? Por supuesto, ¿no? Entonces, acá en este caso, siguiente, por favor. Y otra cosa, es muy importante porque, acuérdense que no solamente se interviene, siguiente, por favor, ya no nos va a dar el tiempo. Siguiente, por favor. O sea, no solamente se interviene con... Acá es importante porque el TC también puede intervenir como un tercero cuando existe eficacia horizontal de los derechos fundamentales, es decir, conflictos entre las mismas partes, no necesariamente Estado con un sujeto, ¿no? O un administrado, sino también de las mismas partes. Este es un régimen atípico, pero ya el TC, por ejemplo, ha cogido este fundamento en el expediente 5215-2007. Entonces, la respuesta es positiva. Sí puede intervenir y sí puede calificar. Ahora, para culminar y decir, con respecto al examen concreto, considero que, y es cierto, ¿no? Porque si uno hace la búsqueda del TC y uno busca libertad contractual, lo que vemos en realidad no es la defensa del principio de libertad contractual, sino es la fuerza vinculante de los contratos. Lo que ha hecho el Congreso, en realidad, podría ser justamente intervenir y vulnerar la inmutabilidad de los contratos, de la fuerza vinculante de los contratos. Y esta garantía nace a partir justamente del segundo párrafo del artículo 62, donde dice que los términos contractuales no pueden modificarse por ley. Y esto tiene que ser así necesariamente para garantizar una seguridad, una estabilidad, ¿no? Si no, pues sería, digamos, un escenario de incertidumbre tremenda si pudieran modificarse en cualquier momento por ley los términos contractuales. Entonces, en realidad el análisis ahí no es de la libertad contractual, sino del principio de inmutabilidad de los contratos. Ahora, hubiese sido interesante que en realidad se haga un análisis, porque este principio de inmutabilidad también es constitucional, pero si hubiesen encontrado acá, por ejemplo, me parece que no, opinión personal, digamos, un valor constitucional mayor, digamos que sea la salud, pues, por ejemplo, ¿no? Voy a proteger la salud si no cobro los peajes. Ya. Imaginemos el escenario que se pueda justificar eso. Lo que se debió hacer a través, cuando hay justamente normas que tienen principios, que contienen principios, que ambos son válidos, ¿no? Evidentemente en el Estado constitucional del derecho, lo que tiene que hacer es ponderar, ¿no? Debió aplicar tal vez un test de ponderación, aplicando las reglas de Alexis, etc., ¿no? Y tal vez indicar de que no era esta, pues, la medida menos gravosa para lograr el objetivo. Entonces,
Ahí tal vez debió estar un poco el análisis, ¿no? En ponderar ambos principios constitucionales y determinar si es que había o no una medida más o menos gravosa para resolver el caso concreto. Pero me parece que, bueno, haciendo lectura, que en realidad lo que dijo es que no había un fin legítimo, que se dice que es el paso cero para el test, ¿no? Un fin legítimo constitucional que se protege a través de, digamos, la suspensión del cobro de peajes, porque en realidad no estarías, pues, evitando el contagio COVID en una determinada sociedad, y es que así termina este caso. Bien, espero que haya podido aportar con algunas reflexiones e ideas respecto a este caso en concreto y que haya podido ser de ayuda para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Los invito a seguir también escuchando a los siguientes ponentes que sé que van a ser de mucha ayuda por la calidad que ellos tienen. Gracias. Muchas gracias, doctora Fiorella Vázquez. Agradecemos la exposición que acaba de dar. Y a continuación vamos a revisar las redes sociales. Estamos viendo de que hay saludos y comentarios de felicitación de la exposición, sin embargo no tenemos ninguna consulta hasta el momento. Pero de igual manera hago la consulta también en la sala Meet. Quizás alguno de los magistrados o personas que están presentes en la sala quisieran formular alguna pregunta. Sí, a ver si me permite una pregunta. Escuchando la exposición, muy interesante, doctora, realmente recordando muchos conceptos y muchas precisiones que a veces dejamos de lado, pero bueno, refrescando un poco los conceptos. Pero ha hablado mucho sobre el tema de la inmutabilidad de los contratos. Ahora estamos en una situación de que al menos al parecer van a haber muchos cambios, ¿no? Y mucho se habla del tema de la revisión de los contratos, ¿no? De la revisión de los contratos como una posibilidad a futuro, ¿no? Pero yo quisiera saber si dentro del tema ámbito constitucional es posible, bajo esta constitución vigente, la que estamos en vigencia, es posible hacer un control o una revisión de los contratos sin afectar de repente el principio de la inmutabilidad que estaría reconocido en el artículo 62 de la Constitución. Ya, muchas gracias por la pregunta, y sí, es muy interesante la pregunta, porque justamente cuando estaba en otras ponencias, lo que se buscaban, como tienen otros códigos, sí tienen esa obligación que le da a las partes ante cambios de circunstancias de aplicar lo que usted indica, de revisar el contrato, que ambas partes estén obligadas a revisar los términos contractuales, porque este cambio de circunstancia, por ejemplo, puede ser que a raíz de esta pandemia, puede determinar un desequilibrio contractual, ¿no? Que a la celebración yo celebré con ciertas condiciones, pero en la ejecución, pues esas condiciones han cambiado y puede resultar ventajoso o desventajoso a una de las partes. Entonces, ante estos casos, por ejemplo, en legislaciones comparadas, sí tenemos esa obligación de revisar el contrato. Pero nosotros lo que tenemos, al menos en tema civil, le puedo responder en tema civil, no tenemos esa obligación. Tenemos lo que se llama el remedio de excesiva onerosidad de la prestación, pero que no le da oportunidad, o sea, no obliga a las partes a revisar los términos contractuales, ¿no? Simplemente es un remedio que puede aplicar el juez, si la parte lo pide, para que se resuelva el contrato o en todo caso reduzca la contraprestación, ¿no? En función a esta desproporción. Pero propiamente, si existe o no una obligación de revisión, podría interpretarse, creo yo, a raíz del principio de buena fe contractual, que es el 1362. O sea, las partes celebran, negocian y ejecutan los contratos de buena fe. Y si yo sé que a mi parte le es más gravosa la circunstancia porque ha habido algún cambio, ¿no? Que ninguno de los dos somos imputables, entonces, digamos, la buena fe me llamaría
a tratar de entender esa situación y poder justamente buscar una revisión de ese contrato, ¿no? Pero no existe, al menos en el ámbito civil, una obligación de revisión de contrato. Existe lo que es exigencia de universidad de la prestación, o en todo caso, imposibilidad de la prestación, ¿no? Pero no imputar las partes, pero bueno, es un tema que habría que probar de que esta obligación se vino en imposible, que es más difícil. Yo creo que sí, si hablamos ya en el ámbito constitucional, sí podría haber una vulneración si es que hay una obligación a la revisión del contrato. No tendría una fuente, ¿no? No tendría un amparo legal. Interesante la pregunta, doctora. Bien, a ver, para continuar, nos ha llegado una consulta de redes sociales. Peter Verano, él dice, cuando el contrato tiene como una de las partes al Estado o alguna entidad pública en general, para la resolución de los conflictos que se originen, ¿deben ser revisados también por el juez ordinario civil o debería darse por un juez especializado en lo administrativo? Porque al ser un contrato público tiene más naturaleza jurídica del derecho administrativo que del derecho civil. Claro, es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque es muy interesante, porque va a depender de la naturaleza contractual, ante qué estamos, ¿no? Si es efectivamente, puede ser en este caso, era una concesión, era un contrato ley, nunca se determinó la naturaleza. Y eso es otra de las críticas que, bueno, a mi juicio, humilde juicio, hago, ¿no? Porque antes de entrar a decir si se ha vulnerado en un principio, lo que tienes que determinar, como bien dicen Peter, es ver cuál es la naturaleza de ese contrato, ¿no? Cuál es la naturaleza y ver qué términos vas a aplicar a ese contrato. Ahora, si me dices si es que el juez ordinario puede determinar o, digamos, es competente para poder analizar estos contratos, habría que determinar el caso concreto. Yo diría, o sea, es diferente, porque cuando uno se le da una autorización o saca una resolución para celebrar un contrato, o sea, la resolución es el acto administrativo, ¿no? Pero el contrato en sí mismo se podría discutir porque también le son aplicables las normas del Código Civil en defecto. Entonces, no podríamos decir que solamente sea netamente un contrato administrativo. Es discutible, es discutible. Yo no podría dar una respuesta así al 100% porque creo que tiene de ambas naturalezas. Perfecto, muchas gracias. Bien, de no haber más consultas en redes sociales y tampoco en la sala Meet, a nombre de la comisión organizadora, agradecemos a la doctora Fiorella Vázquez Rebaza por su gentil participación como expositora y por el importante aporte académico que nos ha dejado. Le vamos a ofrecer unos aplausos virtuales por la brillante exposición que acaba de hacer. Continuando con el programa, solamente queda agradecer a todas las personas que han estado presentes en esta oportunidad y los invitamos el próximo jueves 22 de julio a las 6 de la tarde a través de nuestras redes sociales a la segunda jornada de capacitación. También recordarles a las personas que se encuentran en redes sociales que ya está activo el enlace, el formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia, el cual estará cerrando a las 7:10 en punto. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor Roque. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, buenas